En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan temor, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, a ver esto que ha sucedido, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él el ángel, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Listo, vamos a hablar un poco de este pasaje que acabamos de leer. Otra vez, bienvenidos a todos, qué bueno tenerles por aquí. A los que no van a poder estar en este tiempo, les animamos, va a estar colgado este video aquí, así que vamos a escuchar un poco de la palabra. En cada noticiario, en cada estación de radio, en cada diario, en la web, en el Facebook, en todo, nosotros podemos observar muchas malas noticias, ¿no? Y no solo en este tiempo que estamos pasando por lo del coronavirus, sino todo el tiempo. La mayoría de nuestras redes están llenas de malas noticias, ¿no? Porque eso es lo que vende. Un poco del amarillismo, ¿no? Choques, muertes, crisis económicas, entre otras cosas más que siempre están en las portadas de cada noticia, de las noticias, de los diarios y de todo lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Y hay ese dicho que dice que las noticias malas son las que llegan primero, y es una gran verdad porque estamos bombardeados de esas noticias todo el tiempo. No solo en este tiempo hemos estado bombardeados un poco más, pero casi siempre hemos estado siendo bombardeados por malas noticias. Y pensando en esto, les comparto lo que dice el Evangelio de Lucas, y es que el Evangelio nos narra de alguna manera, y no solo este, sino también los otros evangelios sinópticos como Mateo, nos narra cómo el pueblo de Dios o de Israel en este tiempo vivía tiempos difíciles, ya que habían sido dominados por el imperio romano, y las noticias no eran muy alentadoras para ellos. Más bien cada vez se exigían más tributos a las personas, se estaba haciendo un censo para realizar eso mismo, para el alza de los tributos, de los impuestos. Además, muchos falsos mesías se habían levantado en el tiempo antes del nacimiento de Jesús, y parecían ser los libertadores, los que iban a dar realmente esa libertad al pueblo de Israel, pero rápidamente eran eliminados, ¿no? Entonces no había un referente de alguna manera que les ayudara a ellos a salir de la crisis en la que se encontraban. No solo este tiempo, había pasado mucho tiempo, ¿no? 400 años atrás aproximadamente, habló el último profeta y ellos no habían escuchado nada más acerca de alguien enviado por Dios, ¿no? Y eran realmente tiempos difíciles, tiempos donde parecía que Dios no estaba, que Dios les había abandonado, y realmente ellos estaban esperando que algo sucediera, que cambie la situación en la que ellos estaban viviendo, ¿no? Y realmente eso es lo que esperan hasta el día de hoy. Entonces realmente eran tiempos difíciles, pero en lo que nosotros vamos a ver hoy, podemos ver cómo Dios, aunque parecía que no, estaba obrando, ¿no? Para que esos días mejores que tanto esperaba el pueblo de Israel llegue a sus vidas. Y eso es lo que sucedió en un lugar no muy lejos de donde estaba María y Jesús, ¿no? Aunque nosotros podemos leer en el Evangelio que ya había nacido Jesús, nadie sabía acerca de que Jesús ya había nacido, ni que era el Salvador, nada. Nosotros lo sabemos porque leemos el Evangelio y desde el inicio ya empezamos a entrar en la historia. Pero en ese tiempo nadie sabía, todos estaban ocupados en el censo, y
Nadie sabía lo que estaba sucediendo, nadie sabía cómo Dios estaba obrando, nadie sabía que el Hijo de Dios había llegado a este mundo. Y en medio de toda esa circunstancia donde nadie veía lo que Dios estaba haciendo, Dios escoge un grupo muy singular. Y este grupo eran estos pastores, ¿no? Y escoge este grupo muy singular para darles las noticias, buenas noticias. Y estas noticias eran que mejores tiempos estaban por venir, ¿no? Estos pastores que fueron los afortunados, ¿no? Nos narra el Evangelio de Lucas que acabamos de leer, que estaban trabajando, estaban en donde tenían que estar, cuidando sus rebaños, ¿no? Entonces, entrando un poco en el contexto de los pastores, en aquellos tiempos, los más religiosos, por eso este es un grupo singular, despreciaban un poco a los pastores porque estos no podían cumplir con algunos ritos ceremoniales, como el de la purificación, por ejemplo. También es probable que estos pastores no hayan estado cuidando sus propios rebaños, sino que estaban cuidando rebaños ajenos, cuidaban los rebaños de los cuales iban los sacrificios o eran llevados los sacrificios al templo. Entonces, en fin, eran unos humildes pastores que estaban en vigilia, que debían cuidar o bien su rebaño o el rebaño de otros, pero estaban ahí y tenían que estar haciendo vigilia porque en la noche existían animales salvajes que podían llevarse o comerse una de sus ovejas. También existían ladrones que podían llevarse sus ovejas y también existían otros pastores que se iban llevando las ovejas de ellos. Entonces estaban trabajando y en medio de su trabajo cotidiano, en medio de todo lo que ellos hacían, era algo normal, no era nada fuera de lo normal de su vida. En medio de lo cotidiano, un ángel se les acerca con un gran resplandor, dice el texto, y aparece en medio de ellos y les da una noticia, ¿no? Como era de suponerse, tuvieron miedo, al igual que ellos. Yo me pongo en su lugar y en medio de la nada que haya un gran resplandor y que parezca ahí, nosotros podíamos pensar un fantasma en medio de la nada. Era normal que tengamos miedo ante la incertidumbre de qué va a suceder. Entonces, la palabra que viene del ángel y la que casi siempre encontramos nosotros en esos momentos donde Dios actúa es no teman, ¿no? El ángel se les presentó ahí y lo primero que sucedió es que ellos empezaron a tener miedo, porque eso es lo que sucede cuando nosotros estamos pasando por una incertidumbre. La incertidumbre era ¿qué pasó aquí? Y el ángel lo primero que les dijo es no teman. Y es lo mismo que le dijo a María cuando se le acercó y le dijo vas a dar a luz y al Hijo de Dios. Es lo mismo que le dijo a Zacarías cuando les dijeron que van a tener hijos aun cuando eran ya viejos. Y hoy se les dice lo mismo a unos humildes pastores, ¿no? Que no tengan miedo. Y pienso que es lo mismo que nos dice a nosotros también en este tiempo de incertidumbre, que no tengamos miedo, ¿no? Cuando Dios está actuando y está empezando a obrar, nosotros empezamos a tener miedo por la incertidumbre de qué va a suceder, pero es lo mismo que les ha dicho a muchos lo que el Señor hoy nos dice a nosotros: no teman. Y esto es porque nos enseña que debemos prepararnos para escuchar lo que Dios va a hacer, ¿no? Y es lo que venía más adelante, una gran noticia. El ángel les dijo que trae noticias de gran gozo, ¿no? Que no solo era para ellos, sino para todo su pueblo. Esta noticia era que se había acabado el tiempo de crisis. Qué bonito, ¿no? Es como que nosotros dijeran, se acabó el coronavirus, muchachos, ya pueden salir afuera, ya pueden ir otra vez de viaje, ya pueden visitar a sus familiares. Esa noticia que traía gran gozo de parte del ángel era que se había acabado, como ya les mencioné, el tiempo de crisis, de malas noticias. Que hoy por fin, después de tantas malas noticias y tanta crisis, hay una buena noticia que les va a alegrar y que les va a dar gran gozo, ¿no? Y no solo era una buena noticia, era la mejor noticia que se les pudo haber dado al pueblo de Israel a través de estos pastores. Y la noticia era que había nacido el Salvador. No imagina usted cuánto estaban esperando el pueblo judío esta noticia de la llegada del Mesías. Y hoy por fin se hace realidad. Y hoy por fin la situación empieza a cambiar, ya no va a ser la misma. Los pastores después de esto no van a ser los mismos, ¿no?
Los pastores, después de esta situación, después de que escucharon lo que el ángel les dijo, no iban a ser iguales. Y yo lo que quiero que usted tome de esto que está sucediendo en nuestra vida, en estos días, en lo cotidiano que estamos viviendo hoy, y lo que sucedió en este tiempo con los pastores, es aprender a escuchar y saber a quién escuchar en medio de la crisis. ¿No? Yo estoy seguro que en medio de lo que vieron ahí y el ángel hablándoles a ellos, muchos del grupo de los pastores tal vez se dijeron, no, estamos locos, ¿qué estamos viendo? No, 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 eso no puede ser. Pero el ángel les dijo, no, son noticias de gran gozo. El Salvador ha llegado. Y estoy seguro que muchos dijeron, no, yo no creo. Y otros dijeron, no, sí, sí es, el Salvador ha llegado, el ángel vino a decirnos. Y lo primero que quiero que usted piense en esta mañana es, ¿qué voz estoy escuchando en medio de la crisis? ¿Estoy escuchando la voz de Dios que me trae buenas noticias a mí? ¿O estoy escuchando la voz de las circunstancias y de las malas noticias que están a nuestro alrededor, que no nos dan esperanza, que no nos dan a nosotros ningún aliento en este tiempo? ¿Qué estoy escuchando? El Señor les dijo, prepárense para lo que van a escuchar porque vienen noticias de gran gozo. El Salvador ha nacido en Belén. ¿Qué estamos escuchando? Seguimos escuchando que las malas noticias de las muertes, y sí, pienso que nos da mucha pena y hay que seguir orando por las personas que han perdido un familiar, pero en medio de la crisis, ¿qué voz estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando en este tiempo de crisis? Después de eso nos sigue narrando la Biblia en el Evangelio de Lucas, que les dijeron, vayan y van a encontrar en un pesebre, hallaréis de niño envuelto en un pesebre, en pañales. Esto realmente pudo haber desconcertado a los pastores porque era el Salvador, iba a ser el Mesías, era su rey, ¿no? Y estoy seguro que los pastores dijeron, ¿en un pesebre? ¿Estás seguro lo que estás diciendo? Señor ángel, ¿estás seguro? Un pesebre era el comedero de los animales y tal vez ellos se preguntaron, ¿el rey acostado ahí? ¿En un pesebre? ¿Están seguros? Y es que casi nunca nos convence a nosotros, al igual que a los pastores, cómo Dios hace las cosas. Queremos que todo sea a nuestra manera, y si no es a nuestra manera, las cosas que vienen de Dios no nos parecen, ¿no? Que son de parte de Dios. Pero las cosas más poderosas sucedieron en lugares tan sencillos, con personas sencillas, en lo cotidiano, en este caso en el campo, en un pesebre, en una habitación, orando en su cuarto de rodillas, en este tiempo a salvo en casa con la familia. Muchas de las cosas que Dios hace y obra en nuestras vidas han sucedido de la manera que menos nosotros pensamos. Y lo que el ángel les estaba diciendo a los pastores es, estén listos para ver. Estén listos para ver la obra de Dios. Aunque ustedes no lo crean, lo van a encontrar en un pesebre. Lo van a encontrar en pañales. Lo van a encontrar ahí donde duermen los animales. Y no en el trono que ustedes pensaban. Pero Dios está obrando. Y después de eso, una multitud de ángeles empezaron a cantar y alabar al Señor. Aparecieron en el cielo, dice el Evangelio, y esa experiencia debió haber sido increíble, ¿no? Realmente debió quitar muchas dudas a los pastores antes de ir a ver lo que había sucedido, y que ellos puedan confiar en lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Y esto es una muestra clara de cómo Dios hace las cosas. De las cosas más sencillas, en los lugares menos esperados, con las personas menos esperadas, grandes cosas suceden cuando Dios está ahí. Una multitud de ángeles dice que estuvo ahí y empezaron a alabar al Señor. Eso debió haber sido increíble, ¿no? Pero todo eso sucedió en algo que sale de nuestra mente, que nos desconcierta a nosotros. ¿Por qué no fue y acabó con el Imperio Romano y con eso solucionó todas las cosas? Porque Dios empieza a transformar al ser humano desde lo más profundo y no solo a hacer las cosas como nosotros pensamos.
Yo le animo a que usted en este tiempo esté listo para ver la gloria de Dios en esta situación complicada y difícil que estamos viviendo. En que aun cuando nosotros no entendamos cómo Dios está obrando a través de esta situación, nosotros podamos confiar que, al igual que con los pastores, en los lugares menos esperados, con las personas menos esperadas, con la situación menos esperada, Dios está haciendo grandes cosas. Aun cuando usted tal vez no lo siente, Dios está ahí. Esté preparado y listo para ver cómo Dios está obrando en medio de esta situación. Échele ojo a lo que Dios está haciendo. Y después fueron a Belén, ¿no? Salieron corriendo a Belén, como dice, después de todo lo que sucedió. Me imagino que unos otros dijeron, vamos a Belén para ver lo que ha acontecido. Y la Biblia dice que fueron a prisa, que no dijeron, bueno, pues vamos a esperarnos un momentito y después vamos a dejar bien cuidada las ovejitas primero, y no, salieron a prisa. Quiere decir eso, que no esperaron un tiempo para empezar a correr hacia donde estaba Dios, ¿no? Lo más rápido que podían salieron a ver para comprobar lo que el ángel les había dicho, ¿no? Y llegaron y vieron todo, y que todo era verdad. Aunque todo lo que vieron hace un momentito fue increíble, imagínense ver ángeles cantando en el cielo. Algo que lo que vieron en el pesebre y en ese comedero de animales y en ese establo fue algo increíble, porque pudieron ver que todo lo que el ángel les había dicho era verdad. Realmente vieron que todo era verdad, ¿no? Y dice que después de que salieron ahí, no volvieron sin hacer nada, sino que volvieron alabando a Dios, porque vieron que todo lo que él había dicho era verdad. Es verdad que los tiempos que estamos viviendo, en este tiempo son duros, y que a veces no dan ganas de cantar ni de alabar, peor de dar gracias a Dios. Pero justamente en medio de todo esto es cuando más debemos alabar a Dios, es cuando más debemos gozarnos en Dios, y cuando más debemos entrar, como dice el salmista, por sus atrios con acción de gracias y con alabanza. ¿Por qué? Porque es tiempo de empezar a actuar. Si los pastores no hubieran ido hacia donde estaba el Señor y donde el ángel les había dicho que vayan, nunca hubieran comprobado si lo que el ángel les había dicho era verdad. Lo mismo va a suceder en este tiempo. Si en este tiempo nosotros no nos aferramos al Señor y no nos mantenemos firmes en Él, nos vamos a perder de ver eso increíble, de esa verdad increíble de que Dios todavía estaba obrando y estaba ahí siempre, y nunca nos había dejado, y siempre había estado acompañándonos. Así que yo le animo a que en este tiempo usted pueda empezar a actuar. Y sí, no podemos salir a la congregación, y sí, no podemos salir a ningún lado, pero ahí en su casa donde usted está, en lo cotidiano, en lo que no es fuera de lo normal, fuera de lo común, usted puede empezar a actuar, orando al Señor en su habitación, dando gracias a Dios por este tiempo, alabando a Dios en medio de toda circunstancia complicada y difícil que estamos viviendo hoy. Usted puede empezar a actuar e ir hacia donde está el Señor, aferrarse a Él una vez más, y le aseguro que usted va a ver lo increíble que es Dios, y usted va a ver que todo lo que el Señor le ha prometido a usted, a mí y a todos, todo es verdad. Hoy no ha nacido el Salvador en forma física, pero yo hoy quiero que el Señor nazca en su vida. No han cambiado las circunstancias, pero sí ha cambiado en que Dios hoy está, y lo podemos sentir en nuestras vidas. Esto que sucedió con los pastores nos deja algo grande para que nosotros podamos meditar. Que en medio de todo lo que estemos nosotros viviendo, debemos estar preparados para escuchar más la voz de Dios que las de las dificultades. Que estemos listos para ver lo que Él está haciendo, y que pidamos que Él nos haga ver como Él ve, ¿no? Y que con toda la fe nosotros nos aferremos al Señor, vayamos hacia donde está Él, y que con toda la fe nosotros podamos actuar de tal forma que podamos ver después lo increíble que es Dios, y cómo estuvo obrando en el tiempo de dificultad, y cómo nunca nos había dejado, y cómo siempre había estado a nuestro lado.
mi hermana, mi hermano, amigo que nos ves, las buenas noticias han llegado, ¿no? Jesús vino para salvarte a ti de algo peor que el coronavirus. Jesús vino de una manera tan sencilla y vivió de una manera tan sencilla para salvarte a ti. Y dio su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que tu vida con Jesús nunca más será igual. Y para que puedas entender que vienen tiempos mejores para tu vida y para la mía. Así que yo hoy te animo a que puedas volver a confiar en el Señor, a que puedas aferrarte a Él una vez más y a que puedas decir conmigo: mi vida nunca más con el Señor será igual, porque hoy tengo las buenas noticias de que ha llegado mi Salvador y vienen tiempos mejores para mi vida. Yo te animo a que puedas orar conmigo. Amado Dios, te agradezco por este tiempo en el cual hemos podido meditar en tu palabra. Ayúdame a entender, Señor, que ha llegado el día de salvación a mi vida. Jesús habita en mi corazón más que nunca. Y ayúdame a ver como tú ves. Y ayúdame a entender, Señor, que hay algo peor que el coronavirus que está en mi vida. Y que tú puedes ayudarme, Señor, a sanar tanto la enfermedad, la angustia, la falta de paciencia, de paz. Tú puedes ayudarme, Señor, a sentirme a salvo y a saber que tiempos mejores vienen en ti, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Hoy quiero, Señor, enamorarme más de ti. Ayúdame, Señor, en este tiempo a poder aferrarme a ti, a escucharte más a ti, Señor, a poder pedir que tú me hagas ver como tú ves, Señor, y ver cómo tú obras en medio de toda esta situación, Señor, en mi vida. Hoy quiero, Señor, entregarte mi vida a ti y saber que nada más va a ser igual. Mi vida, Señor, nunca más será igual. Yo hoy quiero, Señor, esos días mejores que tú tienes para mí y para cada uno de los que están, Señor, escuchándonos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Oramos para que tú nos sigas ayudando en este camino y nos sigas, Señor, llenando y nos sigas, Señor, levantando en los tiempos difíciles y que cada día, Señor, podamos seguir descansando en ti. Gracias te damos, Señor, entregamos todo lo que sentimos, nuestras preocupaciones de esta crisis en tus manos, porque sabemos que tú lo puedes hacer y que tiempos mejores van a venir en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias por escuchar la palabra. Les animamos que esta palabra pueda llegar a sus corazones y en verdad pueda quedarse en ella y puedan seguir confiando en el Señor. Les animamos a que puedan continuar con nosotros en las siguientes transmisiones y que Dios les bendiga y que en este tiempo podamos confiar en el Señor hasta el final. Un buen día.